antes de ustedes, o sea, ya con otros grupos. Y luego ahorita, por ejemplo, tengo derma con ustedes y pues ahorita es, por ejemplo, A, B, C, de los 4 grupos. Acabo con ustedes, sigo con el otro, con el otro, con el otro. O sea, así. Y todos son de una hora nada más. Y luego tengo por ejemplo, el viernes es casi igual. Ya ven que tengo todas las de derma, o sea, ustedes igual que hoy 4 horas y tengo 2 de cardio, si no me equivoco. Luego el sábado tengo todos los de cardio otra vez, 2 horas, 2 de cardio, 2, 2, 2. Entonces el horario está bien, no sé, bien partido. Yo esperaba que estuviera un poquito más como, pues no sé, más compacto. Porque igual también, por ejemplo, ahorita lo que les decía, ahorita en cardio, estábamos viendo ciclo cardíaco y no acabamos de ver ciclo cardíaco. Ni siquiera lo acabamos de ver porque se acaba la hora y pues como estoy varias horas y sí digo, ok, saben que ahorita pues la sesión de los 45 minutos y me tengo que tomar al menos un break de 10 minutos porque la única que habla soy yo. Y descanso 10 minutos, medio como que tomo agua, algo y sigue la otra y la otra y la otra. Entonces sí está un poquito complicado ahorita, como los pusieron. Entonces a ustedes también se los pusieron así todo, variado. Sí, pues casi todas las horas son de una sola. Creo que solamente son 2 clases que son 2 horas, pero las demás son de una hora a una hora. Por un lado está padre porque dices, bueno, no te satura tanto porque pues es un ratito y ya, bye. Pero hay un día que es como que yo siento como que no te da chance de avanzar. Ajá, está como muy cortado. Sí, como que ya me quedé aquí y ni modo. Luego hay un día que tenemos una hora y luego como 3 horas libres y otra hora de esa misma clase. Está como que bien, está raro. Sí, eso no me gusta. Cuando estábamos en presencial, así estaba con el grupo de cardio del B. Teníamos de 7 a 9 de la mañana y luego teníamos un break y regresábamos de 12 a 1, otra vez, la misma clase el mismo día. Los lunes, no, ya no sé ni qué día era, si era lunes o miércoles, creo que era lunes, no sé, ya ni me acuerdo, pero así, 2 y luego 1, se siente como que extraño, pero bueno, así nos ponen. Bueno, pues vamos a avanzar el día de hoy. Hoy vamos a terminar, no sé, no me acuerdo con ustedes hasta dónde me quedé porque no encuentro la hojita donde anoté, pero vamos a terminar el de lesiones elementales y vamos a pasar al siguiente tema, que es un tema corto. En lugar de ver todavía anatomía y fisiología, vamos a ver un poquito de lo que es parte del equipo que necesitamos tener, cómo deberíamos de estructurar una historia clínica, etcétera. ¿Ok? ¿Se acuerdan en cuál nos quedamos aquí? Si vimos, por ejemplo, esclerosis y cicatriz, ¿avanzamos más allá? Creo que lo puse en el grupo, déjame checo. Es que no me acuerdo si mandé mensaje o no. Sí, ahí fue, en atrofia. En atrofia, ok. Bueno, ok, pues vamos a terminar. Como les decía, este primer tema de lesiones elementales, pues básicamente nos explica todas las diferentes lesiones que podemos encontrar en las patologías y pues vamos a encontrar, como les decía, mixtas, o simplemente en algunas donde encontremos nada más algún tipo de lesión, ya sea primaria o secundaria. Y bueno, en cuanto a la atrofia, lo único que había que recalcar es que es muy común que ocurra, sobre todo en pacientes en los que son maltratados con corticosteroides principalmente, pero también puede llegar a ocurrir en aquellos pacientes que hacen algún tratamiento dermatológico, es cosmético, por ejemplo, cuando quieren hacer algún láser fraccionado, cuando quieren hacer por ejemplo, un peeling, muchas de las veces también se puede llegar a generar atrofia. Y lo que va a hacer, pues prácticamente es que va a dañar sobre todo lo que es la epidermis y va a perder su consistencia regular, en lugar de tener la misma elasticidad, las mismas fibras de colágeno, pues al contrario, ¿verdad? En este caso se van a ver afectadas
y aun cuando sigue habiendo reparación celular, pues ya el daño que se ha generado, pues ya no va a volver a la normalidad. Por eso se llama que queda atrófica la piel. Y bueno, pues aquí en esta imagen podemos observar cómo sí se ve una gran diferencia. Una piel atrófica siempre se va a ver como más lisa, más brillante, no se van a observar bien lo que son como los poritos, por ejemplo, donde sale el folículo piloso, generalmente también se atrofia. Puede haber cambios de pigmentación que pueden ser desde que quede hipocrómica la zona hasta que quede en un tono un tanto rosa, como en esta imagen. Y pues bueno, eso, la atrofia ya no va a cambiar, ya es un daño permanente. En el caso, por ejemplo, de la esclerosis, pues vamos a ver que es una situación en la que hay un acumulamiento del tejido conectivo, principalmente a nivel de la dermis. Y en este caso, pues hay un desequilibrio, ¿verdad? Tenemos mucho más tejido conectivo que fibras de colágeno y elastina. Cuando este equilibrio pues se rompe, como en este caso, se generan alteraciones que pues ya son visibles y no nada más afectan cosméticamente, sino también comienzan a afectar la función. En el caso de la esclerosis, dependiendo en qué sitio la estemos observando, pues va a ser la limitación funcional que puede llegar a tener. Si vemos, por ejemplo, en esta imagen, pues una esclerosis, lo primero que nos va a llamar la atención, pues es la piel, cómo luce como tirante, como estirada, brillante, incluso si uno la ve de cerca, pues sí, tiene un aspecto como digamos acartonado, como si fuese de papel, se ve muy curioso. Y vamos a ver que, pues, si vemos en esta imagen la silueta que tiene cada uno de los dedos, pues podemos ver cómo sí se ve extraña, vaya, se ve fuera de lo normal. Se alcanza a ver como si incluso, por ejemplo, en este lado derecho, cómo se ven como retraídos. No se ve la mano con una pliegue normal, los pliegues se ven borrados, no se ven nítidos y se ve la limitación que tiene, se ve como engarruñada, por decirlo de alguna forma, y eso es debido precisamente a ese desequilibrio, a que hay más tejido conectivo que colágeno. Entonces ya no tiene elasticidad, va perdiendo la capacidad de movimiento y pues nos genera este tipo de imágenes. También podemos observarlo en miembros inferiores. Si se acuerdan ustedes cuando veíamos, por ejemplo, la insuficiencia venosa y la insuficiencia arterial, hablábamos cómo los miembros inferiores comienzan a adelgazarse, empiezan a perder musculatura, tejido celular subcutáneo y empiezan a dar este tipo de imagen de piel tirante y abrillantada. Entonces, eso también, como les digo, depende de dónde lo observemos, pues es como lo vamos a lograr ver, la limitación sobre todo funcional. Bueno, en caso de lo que es la cicatriz, pues las cicatrices sabemos bien que se van a generar pues de forma secundaria ante una lesión y básicamente la cicatriz pues es la reparación de esa lesión. Se empieza a reparar, empiezan a formar por medio de los fibroblastos, el colágeno, la elastina, se vuelve a regenerar ese tejido para tratar de llevarlo a la normalidad. Sin embargo, como toda cicatriz ocurre en un tejido que ya fue agredido, pues digamos que la forma en que va a repararse pues ya no va a volver a ser como antes, ya no queda como una piel normal, porque al haber ese daño pues se rompieron las conexiones de esas fibras que iban a reparar el sitio y pues por eso es que la cicatriz tiene un color y una forma diferente. Ahora, intervienen mucho los factores genéticos también para definir qué tipo de cicatriz vamos a tener, si es una cicatriz plana, si es atrófica, si es hipertrófica o si es queloide. Vamos a ver también que muchas de las veces los productos que se lleguen a aplicar también sobre la zona, pues también nos van a afectar o a beneficiar, ¿verdad? Hay algunos productos como el Quitocel que se aplican y ayudan a la regeneración y pues se ha visto, ¿verdad? Que dan buen resultado y ayudan a que la cicatriz
sea menor, y eso es porque pues van a estimular a las capas de la zona basal a que comiencen a producir mayor cantidad de fibroblastos y mayor cantidad de elastina para que no quede la cicatriz igual. Sin embargo, estos productos, si se usan en un paciente en el que ya, pues de forma congénita, ¿verdad?, tiende a la cicatriz queloide, pues no importa lo que hagamos, ¿verdad?, tarde que temprano, pues la cicatriz va a seguir ahí, ¿verdad? A lo mejor se va a hacer un poquito menos de lo que iba a ser, pero pues ya no podemos luchar contra esa parte que pues es hereditaria, ¿verdad? Así somos. Entonces, esa es la razón por la cual siempre una cicatriz es diferente, por la ruptura que hay y la ruptura de las conexiones entre las células que van a reparar la zona. La liquenificación, bueno, en estos casos generalmente va a ocurrir en pacientes que tienen un rascado crónico. Generalmente la liquenificación es secundaria al rascado y lo que va a generar es que la piel esté recibiendo de forma constante ese traumatismo del rascado, por lo tanto está generando microabrasiones constantes y pues está viendo, digamos, un proceso de daño y un proceso de reparación. Daño, reparación, y es un ciclo, ¿verdad?, que se está perpetuando. Cuando eso comienza a ocurrir, vamos a ver que hay una respuesta de la piel en la cual, por decirlo de alguna forma, se defiende, ¿verdad? Dice, oye, pues me estás agrediendo constantemente y yo me estoy reparando y me agredes y me reparo. Quiere decir que yo necesito hacer algo en esa zona para que mi piel sea más resistente. Entonces, ¿qué hace? Comienza a generar mayor cantidad en la reparación, mayor cantidad de las fibras de colágeno y más tejido conectivo y fibroso en lugar de balancearlo. ¿Por qué? Porque es como una respuesta del organismo ante esa, digamos, necesidad de defenderse contra esa agresión constante. ¿Qué es lo que ocurre en la piel? Pues que empieza a cambiar su estructura, comienza a verse seca, comienza a descamarse, comienza también a que el cuadriculado normal que tenemos en la piel, porque si todos vemos la piel de cerca, vemos que pues la piel no es completamente lisa, ¿verdad? Tiene ciertas líneas pequeñas que generan ese cuadriculado. Bueno, pues en estos casos, ese cuadriculado, digamos que se exagera, se denota más, se marca más al ocurrir todo este proceso y eso es lo que conocemos nosotros como liquenificación. Vamos a ver también que hay otras lesiones que en el caso de lo que son las verrugosidades y vamos a ver que estas pues son lesiones que son elevadas, son palpables y pues bueno, el aspecto que tienen pues no es un aspecto liso, se le describe como un aspecto anfractuoso y eso se refiere a que la estructura superficial pues tiene como bordes, tiene relieves, no es lisa. Está completamente de diferentes formas. Y si vemos aquí en la imagen del lado derecho, en el caso de una queratosis seborreica, veríamos pues claramente esos pliegues de los que hablamos, como no está completamente liso. Tiene la característica cuando es una verrugosidad que tiende a ser un tanto dura. Ustedes la tocan y se siente dura, consistente y a veces hasta un tanto como áspera o rasposita. No es lisa y tienden a ser generalmente secas. Son lesiones que no están húmedas o no tienden a estar maceradas. En el caso, por ejemplo, de las vegetaciones, pues vamos a ver que las vegetaciones son similares en cuanto al aspecto externo, que es un tanto anfractuoso, de que no son lisas, pero estas tienden a ser blandas. Son blandas, ustedes las tocan y digamos están suavecitas y tienden a ser húmedas generalmente. Estas tienden a macerarse. Y la característica más común de donde las podemos llegar a encontrar, pues son relacionadas al área de los genitales. Y la diferencia, por ejemplo, contra lo que es la verrucosidad, es que la mayoría de las veces los vamos a encontrar pues de forma externa, o sea, en lo que es cuello, espalda, tronco, principalmente, a diferencia de la vegetación.
Y bueno, pues las neoformaciones, pues toda aquella lesión que pues es nueva, que acaba de surgir en la piel y que la mayoría de las veces pues tienden a que una vez que aparecen, pues no se van, evolucionan por largo tiempo. Muchas de las veces este tipo de pacientes nos refieren, ¿verdad? Que les apareció por ahí, pues te dicen, pues es que me salió este granito o esta bolita aquí y pues ya tengo como 4 o 5 años con ella, no ha cambiado, sigue igual. Para ellos se les hace normal y muchas de las veces acuden a la consulta cuando ya están en una etapa avanzada, en el caso de que hablemos, por ejemplo, de un carcinoma, y van precisamente porque pues ya este tipo de neoformaciones comienzan a sangrar o comienzan a darse cuenta ellos que van quizás avanzando de tamaño. Otras de las veces no les hacen caso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las neoformaciones tienden a no dar molestia, siempre tienden a aparecer allí y simplemente o no les gusta cómo se ve o la verdad a veces no les importa, les da igual porque como no les duele, no les pica, sangra, pero no sienten nada, pues no le dan la importancia la mayoría de las veces. Y pues bueno, van a ser una de las de las lesiones más importantes que vamos a estar revisando, porque pues la mayoría de las neoformaciones pues se va a relacionar precisamente con una tumoración que puede evolucionar hacia algo maligno o simplemente tratarse de un carcinoma, ¿verdad? Que sea de evolución lenta. Y bueno, la lesión que es de las más comunes, pues son los comedones. Estos los vamos a ver con mayor frecuencia, sobre todo en las pieles donde se presenta el acné. Y bueno, en cualquier persona, aun cuando no tengamos problemas de acné, el simple hecho de vernos en un espejo con algo de aumento, vemos la zona nasal y empezamos a ver que tenemos como que puntitos negros, ¿verdad? Decimos, ay, por ahí me veo unos puntitos negros que no me gustan. Bueno, pues esos son los comedones. Y vamos a ver, ¿verdad? Que va a ser muy común que los empecemos a observar, sobre todo en adolescentes, que son quienes más le empiezan a poner atención, en gente joven. Ya la gente mayor, la verdad, ya no, pues ya no le da tanta importancia, ya si le sale alguna lesión en el rostro, a veces ni les importa mientras no les moleste. Entonces es más común que lo veamos en pacientes jóvenes. ¿Okay? Y bueno, pues esas son todas las lesiones elementales que teníamos que ver el día de hoy. Como les comentaba, son las que tenemos que conocer porque pues las vamos a estar viendo constantemente. Denme un segundo. Ven. Permítanme tantito, es que no me demoro. Denme un... Listo, perdón. Ok, entonces como les comentaba, todas esas lesiones que hemos estado viendo, pues las vamos a ver en todas las patologías, poco a poco vamos a estar reconociéndolas y pues es importante porque pues algunas son muy características de alguna dermatosis y eso es lo que nos va a ayudar a orientarnos hacia el diagnóstico. Y bueno, pues vamos a ver un poquito de lo que es la semiología, que incluye precisamente qué es lo que debemos de poner atención nosotros cuando recibimos un paciente por alguna situación dermatológica. Vamos a ver que, permítanme otra vez, Red, por favor, ven, aquí quédate, ahí, disculpen. Bueno, vamos a ver que obviamente no siempre tenemos pues un consultorio que sea especial para pacientes de derma. Generalmente tenemos el consultorio que se nos asigna en la clínica donde estemos. A veces pues no es un consultorio propio o simplemente no estamos enfocados a ver derma, vemos de todo. Entonces, lo único que como regla general pues se pide es que si vas a explorar un paciente, pues que tengas una iluminación adecuada, de preferencia debe ser una luz natural,
debe de ser en un ambiente cómodo, es decir, siempre debemos tener un área que nosotros debamos de poderla poner en privado. Es decir, no voy a abrir la puerta al consultorio y que directo de la puerta se alcance a ver la cama de mi paciente, donde a lo mejor yo le pido que se recueste para explorarlo, porque es pues bastante incómodo que te estén revisando y pues que puedan abrir la puerta y te vean de fuera. Entonces tenemos que cuidar la privacidad del paciente. La temperatura pues también debe de cuidarse. Generalmente, si se han dado cuenta, en los hospitales, en las clínicas, está demasiado frío, ¿verdad? Y bueno, la mayoría de las veces eso es lo que se recomienda, que esté una temperatura alta, porque pues eso favorece, ¿verdad? Que no haya pues mayor proliferación bacteriana en el lugar, aparte de la desinfección que se lleva a cabo. Sin embargo, cuando se trata de dermatología, se recomienda que el área donde vas a explorar pues se encuentre en una temperatura, digamos, agradable, una temperatura ambiente, ni muy caliente ni muy fría. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo un paciente que viene y me dice, ¿sabe qué? Vengo porque pues yo siento que la textura de la piel ha estado cambiando, quizás ha estado engrosando más, no me da comezón, pero siento algo diferente, la toco y está a lo mejor rasposa. Entonces, lo primero que tú piensas, dices, bueno, a lo mejor pueda tener por ahí alguna micosis, a lo mejor tiene algún problema por la fricción de la ropa, pues primero voy a querer ver la piel como luce, ¿verdad? Si está irritada o no. Entonces, si yo estoy en un ambiente frío, al momento que la persona se descubra la zona a explorar, generalmente, ¿qué vamos a tener? Pues la reacción, ¿verdad? La piloerección que va a haber al frío, y eso pues a veces no nos va a permitir ver de forma correcta la piel. Hay herramientas de las que nosotros podemos valernos para poder hacer la exploración. Una de las más usadas pues es el dermatoscopio. El dermatoscopio hay de muchos modelos, de muchos diseños. Hay, por ejemplo, este que les puse aquí en la imagen, ustedes lo conectan al celular y a través del celular pues pueden tener las imágenes. Y bueno, tiene la capacidad de que pues ustedes mismos pueden incluso ahí guardarlas o almacenarlas en el teléfono y después pues pasar la información a la computadora. El objetivo del dermatoscopio básicamente pues es mostrarnos un poco más allá de la epidermis. Tiene la capacidad de emitir un halo de luz sobre la lesión que estemos observando, la va a aumentar como si fuese un microscopio y a su vez la forma y la penetración que va a tener esa iluminación nos puede mostrar lesiones que se encuentran en la epidermis, pero un poco más abajo de la capa más superficial, que quizás a simple vista pues no podríamos verla. Nos va a aumentar también para que podamos ver si hay vascularidad, que podamos poder observar bien los límites, por ejemplo, en esta imagen de la mancha que estemos viendo, si hay cambios de tonalidad, etcétera. Entonces es una herramienta muy, muy útil. Y bueno, vamos a ver que así como el dermatoscopio, pues también vamos a podernos valer de alguna lupa en caso de que no podamos adquirirlo, una buena lupa, una buena lámpara que nos ayude a ver un poquito más allá. Ahora, cuando nosotros estamos revisando a nuestro paciente, primero que nada, vamos a empezar a evaluar en la exploración física lo que es la topografía. Esto va a ser bien importante. Siempre tenemos que ver en dónde están ubicadas las lesiones. Si están en tronco nada más, si están en todo el cuerpo, si están en zonas expuestas al sol o en zonas donde no se expone al sol, zonas de fricción, etcétera. La morfología, bueno, pues eso nos va a ayudar a describir qué tipo de lesión es la que estamos viendo, cómo es, y obviamente nos va a orientar al diagnóstico, porque vamos a empezar a ver, por ejemplo, pues si la lesión es primaria, si es secundaria, si estamos viendo combinación de ellas, y eso junto con la sintomatología, con lo que el paciente me haya referido, pues ya me va a llevar automáticamente hacia lo que es un diagnóstico presuntivo. Yo ya voy por ejemplo, si ahorita les digo, tengo un paciente,
pediátrico que es traído por la mamá, porque está presentando una erupción y la mamá solamente me comenta que ella pues lo ha visto que es generalizado, pero que se llena como que de ronchitas, digamos, en la zona del cuello, la cara y como que el tronco es donde más le ha visto. Nosotros empezamos a revisar las lesiones y pues nos encontramos con que tiene presencia de pápulas y zonas eritematosas, pero aparentemente pues no hay ninguna huella de rascado, no hay nada más. Entonces empezamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué podrá hacer? Empiezas a preguntar al familiar, obviamente, si en casa hay animalitos, si tiene aire acondicionado, si suda mucho, qué tipo de ropa usa, detergentes, etcétera. Y automáticamente nosotros ya estamos pensando en un diagnóstico presuntivo, ya estamos pensando que quizás pueda ser una reacción dermatológica a algún producto que hayan utilizado en el lavado de la ropa por la zona donde me está diciendo que le aparece. Estoy pensando en que pueda ser simplemente por el calor, ¿verdad? Que simplemente está reaccionando al exceso de calor en la zona. En fin, empiezas con tu diagnóstico presuntivo. Cuando tú ya lo tienes en mente, pues obviamente empiezas a dirigir tu interrogatorio en base a ese diagnóstico que tú ya traes en mente, tú ya empiezas a descartar y a decir, pues como les dije, ¿tienes mascotas en tu casa o no? ¿Están adentro o están afuera? Porque estás pensando que no vaya a ser quizás una picadura de pulga, por decir, también pudiera ser. En fin, comienzas con tu interrogatorio orientado y ya para entonces tú ya tienes que tener ahora sí una idea general de qué diagnóstico es el que le vas a dar al paciente y tienes que empezar a valorar si es necesario o no agregar algún examen de laboratorio. El examen de laboratorio pues tiene que ser justificado y tiene que ser orientado a lo que estamos pensando. Por ejemplo, si el paciente es traído por sospecha de alergia a algún alimento, pues bueno, ya voy a enviar a hacer pruebas epicutáneas. Si el paciente es traído y no sabemos exactamente qué está pasando en la piel y tiene lesiones en las que yo sospecho que quizás sea una micosis, pero ya ha sido multitratado y tengo mi duda, bueno, pues mando a hacer un cultivo, por ejemplo, o una tinción de Koch, según sea el caso. Y ya después de eso, bueno, pues ya voy a indicar cuál va a ser mi diagnóstico y el tratamiento que yo le voy a dar o el seguimiento que le voy a dar en este caso al paciente. Y bueno, dentro de la misma exploración física, vamos a ver que somos muy dados en dermatología a primero ver, tocar y observar antes que preguntar. ¿Por qué? Porque el hecho de que las lesiones pues se encuentran en zona expuesta, la mayoría de las veces están en cuero cabelludo, en uñas o en piel, o sea, es visible, pues generalmente entra el paciente y, por ejemplo, si fuera la de esta imagen, lo primero que yo pensaría, segurito viene por las manchas hipercrómicas que trae en el rostro. Es lo primero que uno piensa antes de que me diga nada, yo ya la estoy viendo y digo, segurito viene por eso, ¿verdad? Es lo primero. Pero bueno, tenemos que aprender que sí, efectivamente, observamos y muchas de las veces, pues siempre tenemos que hacer a un ladito ese sentimiento de que ya sé por lo que viene. Hay que preguntar al paciente y preguntar cuál es la razón de su visita y si la persona no está tocando el tema, ¿verdad? De lo que nosotros estamos viendo, pues generalmente te enfocas a lo que él viene, ¿verdad? A resolver la razón por la cual te está consultando. Pero si tú llegas a observar que en lugar de tener un paciente, como en este caso, que presenta manchas hipercrómicas, ves a alguien que tiene una lesión como una neoformación, como el que acabamos de ver, siempre tenemos también que tener ese tacto de comentar y abrir la oportunidad con el paciente de decirle, por ejemplo, señor, usted ya se ha tratado esa lesión, ¿desde cuándo la tiene? Y comenzar a querer meternos un poquito en eso, porque sabemos que ese tipo de neoformaciones, pues, pueden acabar bastante mal con el paciente, ¿verdad? Pueden llevarlo a la muerte. Entonces, hay que tener el criterio de saber cuándo y cómo.
En la inspección y palpación que nosotros vamos a hacer del paciente, pues tenemos que pedir de preferencia que se descubra lo más posible dependiendo de la causa. Y esto lo aclaro, ¿verdad? Si viene porque trae un problema en cuero cabelludo, no vamos a hacer como los memes que hay hoy en día que le dicen, a ver, pues descúbrase, ¿verdad? Casi desnudo para explorarlo cuando el problema pues es acá. No, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué es el área que viene a consultar, es el área que vamos a pedir que descubra. Si es un infante, si es un paciente pediátrico, ahí sí la mayoría de las veces tenemos que pedir que los descubran, que descubran el tórax. Si es un bebé, nosotros mismos también incluso abrir el pañalito, revisar para ver la piel, porque a veces puede hacer que solamente estemos viendo una zona y esté correlacionada con algo más por ahí, y que tengamos que revisar. Como les decía, en cuanto a lo que es la topografía, nosotros tenemos que evaluar si la lesión por la que viene se encuentra localizada, ya sea, por ejemplo, solo en la cara o solo en las extremidades o solo en el tronco. Si ya está diseminada, quiere decir que ya no está en una sola zona, sino que ya está abarcando 2 al menos o 3 lugares de afectación, y generalizada pues ya es cuando la encontramos en diferentes partes del cuerpo. Tenemos también que saber si es simétrica, es decir, si las formas, los bordes son regulares, irregulares, si es de forma unilateral o es bilateral, si se encuentra en zonas que están expuestas al sol, por ejemplo, como brazos, cuello y rostro, o si está en zonas que generalmente están ocultas, como generalmente lo que son el área de genitales, tronco y muslos, o si solamente predomina en lo que son pliegues, ya sea, por ejemplo, en codos, muñecas, en los nudillos de las manos o las rodillas o incluso los tobillos. ¿Por qué? Porque hay dermatosis que tienden a tener cierta preferencia de aparición. Entonces, para nosotros va a ser fundamental conocer dónde están ubicadas y cómo están ubicadas las lesiones. Y bueno, pues la morfología, como ya dijimos, pues se basa básicamente en las lesiones elementales. Tenemos que saber qué tipo de lesión, si es primaria o es secundaria, y describirla. Todo esto tiene que estar registrado en nuestro expediente, ¿verdad? En nuestra nota médica, ahí es donde vamos a estar describiéndola, si es primaria, si es secundaria, qué forma tiene, si es una sola lesión, si hay varias, el color, si es regular, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que registrarlo. Y bueno, como les comentaba, eso nos va a ayudar bastante porque va a haber lesiones que son, dermatosis, que son mucho más comunes de encontrarlas en ciertos sitios, y cada uno, pues digamos, tiene cierta preferencia en algún punto de la piel, y eso nos ayuda automáticamente a ir descartando y empezar a tener nuestro diagnóstico presuntivo en base a eso. Los anexos también pues son bastante importantes. A veces pensamos en dermatología y solamente pensamos en piel, y me refiero más que nada a los pacientes, ¿verdad? El paciente piensa que para ir al dermatólogo es porque tengo algún problema nada más en la piel, pero si tengo un problema en lo que es cuero cabelludo o uñas, ahí empiezan con que, bueno, ¿y ahora con quién tengo que ir? ¿Quién me va a revisar y a resolver el problema? Bueno, pues es parte de lo que nosotros tenemos también que empezar a revisar. Y denme un segundo. Listo. Bueno, en cuanto a lo que son, por ejemplo, la exploración de lo que son las uñas, vamos a ver que nosotros tenemos que ver cualquier cambio de coloración que pueda ocurrir, cualquier cambio o alteración en la forma. Si vemos que hay pliegues muy marcados, ya sean líneas, engrosamientos, etcétera. Todo eso tenemos nosotros que evaluar.
Y en cuanto al pelo, por ejemplo, tenemos que ver la distribución. Si hay alguna zona, como en este caso de alopecia, también cómo está dado la alopecia, si es nada más, por ejemplo, frontal, si está como en parches, si hay zonas realmente que si ustedes observan con el dermatoscopio se ven completamente lisas o se alcanza a ver como que está el folículo del pelo y que está partido, etcétera. Todo eso también pues nos va a ayudar para que podamos pensar cuál es el origen de esa dermatosis. Como les comentaba, pues en base a todo lo que ya tenemos que tener evaluado, que ya tenemos registrado, vamos a tener un diagnóstico presuntivo. Y ese diagnóstico es el que nosotros vamos a tener en base a lo que ya exploramos, ya interrogamos y ya estuvimos nosotros analizando. Entonces decimos, creo que esto pueda ser, por ejemplo, dices, creo que puede ser un hemangioma o creo que puede ser alguna otra cosa que está malignizando, pero no tengo todo el cuadro, todavía no sé exactamente si eso no es. Entonces, si aún así yo todavía tengo algo de dudas, bueno, pues acuérdense que lo más relevante va a ser siempre el tiempo de evolución, sobre todo el tiempo, cuánto tiempo tiene que apareció, si apareció y desaparece, si es por temporadas, etcétera. Si los síntomas, si es pruriginoso, si es ardoroso, si no siente nada. Si es probable que el paciente se acuerde, preguntar la forma de inicio, generalmente no se acuerdan. Y bueno, ya como parte también importante que no debemos omitir es siempre cuestionar sobre algún tratamiento que haya utilizado. Y ahí tenemos que hacer énfasis en preguntarle al paciente si fue un medicamento recetado o si ha usado algo que le recetó la vecina, la amiga, la mamá, la prima, porque si no es medicamento recetado te van a decir, no me he puesto nada. Y sí se han puesto cualquier, ¿cómo se dice? Combinación de sustancias que les diga la amiga o la vecina que ha tenido una experiencia con una dermatosis semejante. Bueno, hasta ahí vamos a alcanzar a ver, porque nos falta una parte, es poquito lo que nos falta, pero ya no la alcanzo a terminar. Hasta aquí, básicamente, como les digo, es recordar los puntos más importantes de cómo vamos a abordar el paciente y cómo vamos a describir las dermatosis para tanto la historia clínica que tienen que entregar al final, el caso clínico que van a entregar a fin de semestre, como para que ustedes sepan cómo lo van a hacer en la consulta diaria. Bueno, pues por el día de hoy los dejo porque ya se me va a cortar, me queda menos de un minuto. Los veo en la siguiente clase y les aviso sobre el ejercicio que está pendiente, ¿ok? Cuídense mucho, nos vemos. Bye. Nos vemos.